Webinars Conectando Conocimiento en la Era Digital. Soy Lina Rojas de la Federación Interamericana del Cemento y en nombre de FICEN les agradecemos su participación en el webinar de hoy titulado El fin de la corrosión en estructuras de concreto armado. El objetivo de esta presentación es establecer un marco de referencia para la transformación de la construcción en zonas costeras, implementando las barras de refuerzo de polímeros reforzados con fibras FRP en estructuras de concreto armado. De este modo se intercambiará con los profesionales y líderes de la construcción las experiencias científicas y profesionales con relación al FRP que permitirán su uso dentro del desarrollo y reconstrucción de la infraestructura mundial. La presentación estará a cargo de los académicos Antonio Nani, Francisco de Caso y Álvaro Ruiz. Antonio Nani es PhD, director académico y profesor del Departamento de Ingeniería Civil, Arquitectura y Medio Ambiente en la Universidad de Miami. Sus intereses de investigación se centran en los materiales de construcción, su comportamiento estructural y su aplicación. Es director del NSF, Centro para la Integración de Materiales Compuestos en Infraestructura. Su investigación en materiales y estructuras se ha impactado el trabajo de los comités técnicos en Estados Unidos y en el extranjero. Ha publicado diversos artículos en revistas especializadas, actas de congreso y es autor de 2 libros. Álvaro Ruiz es ingeniero civil de la Universidad del País Vasco, es PhD en Ingeniería Civil en la Universidad de Miami, gerente de desarrollo y negocios y asesor técnico. Lina, parece que te perdimos. ¿Ahora me escuchan? Sí. Comentaba que Álvaro Sí. Ruiz tiene intereses en investigación relacionados con la evaluación de la durabilidad de sistemas de refuerzo alternativos para estructuras de concreto como barras de refuerzo de polímeros reforzados con fibra y el rendimiento estructural de estructuras de concreto armado reforzados con FRP. Francisco de Caso es máster en Ingeniería Civil de la Universidad de Bath en Reino Unido y su doctorado en la Universidad de Miami, donde actualmente es investigador principal. Su investigación en ingeniería civil y en estructuras se centra en el sistema de materiales resilientes y abarca un amplio espectro de desafíos relacionados con el comportamiento mecánico, la durabilidad y el diseño. Francisco es profesional acreditado en el diseño energético y medioambiental de edificaciones. También es el director asociado del Centro para la Integración de Materiales Compuestos e Infraestructura y además es gerente principal y gerente de calidad del Laboratorio de Estructuras y Materiales de la Universidad de Miami. Igualmente participa activamente en investigaciones patrocinadas por agencias federales, estatales e industria privada. Recuerden que durante el transcurso de este webinar pueden ir formulando sus preguntas a través del panel que está ubicado al lado derecho de su pantalla. Al finalizar la conferencia, los speakers responderán sus inquietudes. Francisco, Álvaro, profesor Nani, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenidos. Profesor Nani, ya puede iniciar con la introducción. Gracias a usted, Lina. No voy a repetir lo que ha dicho. Voy a intentar mis bienvenidos en español, así que no es mi palabra. Buenos días y bienvenidos a todos. Soy Antonio Nani. Es un placer introducir a ustedes mis compañeros que van a hablar ahora, el doctor Francisco de Caso y el doctor Álvaro Ruiz Emparaza, que es un graduado de la universidad, pero que ahora actualmente es el gerente del desarrollo de negocios de Matic USA. La finalidad de este webinar es establecer este marco de referencia para la transformación de la construcción en zonas costeras, implementando las barras de FRP en estructuras de hormigón armado. Espero vivamente que esta charla sea de interés y utilidad a ustedes y buena continuación. Francisco, Álvaro, ¿me escuchas? Ahora te escuchamos, Álvaro. Ahora sí. Perdí un poco la conexión con el profesor Nani.
Nani, muchísimas gracias por esa introducción y de nuevo le doy la bienvenida a todos nuestros participantes. Realmente es un gusto poder compartir lo que estamos haciendo y hemos desconectado nuestras cámaras un poco para mejorar la comunicación a través de Internet. Como ven delante, vamos a partir esta presentación en 6 aspectos y entre Álvaro y yo vamos a introducirles un poco este marco de referencia. Adelante. Bueno, saltemos un poco a la introducción y planteemos el problema. No sé cuántos de ustedes, y me gustaría si estuviéramos en una sala que elevaran sus manos, pero igual lo pueden hacer virtualmente, han tenido problemas de corrosión en estructuras que han diseñado o algún colega ha diseñado y han tenido que hacer algún tipo de refuerzo a posteriori. La corrosión realmente es pervasiva y presenta un problema a largo plazo, especialmente en las estructuras a nivel de infraestructura, las cuales son un principal uso a nivel económico de las industrias para poder avanzar. ¿Y cómo hemos luchado este problema? Principalmente se ha luchado usando aditivos, el recubrimiento del hormigón, el tipo de mezclas de hormigón o concretos que se han hecho y alguna vez el tipo de armadura. En fin, se ha batallado principalmente usando el hormigón, pero nunca se ha planteado la otra alternativa, que la corrosión está generada por el refuerzo. Siguiente. Entonces, nuestra propuesta es que si nos enfocamos en dónde se genera esa corrosión, siendo de las barras de acero, y me imagino que todos estarán bien ubicados con el proceso de la corrosión, al eliminar el acero, la corrosión se elimina. Y de ahí vamos a aprender sobre este tipo de barras no corrosivas. ¿Por qué? Porque no tienen ningún acero, donde están compuestas de una fibra y una resina. Álvaro, te paso la bola a ti. Perfecto, ¿me escucháis? Perfecto. Correcto. Bueno, pues, vale, perfecto. Pues, como bien ha dicho Francisco, las barras FRP serían la solución y son la solución a este problema de corrosión. ¿Pero qué son estas barras FRP? Bueno, como veis en esta diapositiva, las barras FRP son materiales compuestos de fibra y resina. La fibra es la parte estructural, la que soporta la carga, y puede ser de diferentes tipos. Puede ser de vidrio, puede ser de basalto, puede ser de carbono o arámida. La resina, sin embargo, se ocupa de proteger esta fibra a la vez de transmitir las cargas entre fibra y fibra para que funcione como un material compuesto. El tipo de resina más utilizado es el ester de vinilo y el epoxi. Hay algunos que han utilizado poliéster, pero está bajo consideración debido a la baja durabilidad. Los beneficios principales, como bien ha comentado el doctor de caso y el doctor Nani, es la resistencia a la corrosión. Pero, sin embargo, hay otros beneficios muy interesantes, como puede ser la alta relación resistencia-peso. Es un material 2 o 3 veces más resistente que el acero, pero a la vez tiene un cuarto de peso del acero. Por lo tanto, estamos hablando de un material ligero que facilita la aplicación e instalación. Por lo tanto, en las zonas de construcción les gusta mucho utilizar este material porque pueden transportar las barras de una manera mucho más sencilla. Además de eso, es transparente a campos magnéticos y frecuencias de radar y no es conductor eléctrico ni térmico. Por lo tanto, ¿dónde utilizar las barras? Pues donde podamos aprovechar de estos beneficios que acabo de mencionar, como por ejemplo en estructuras de hormigón armado susceptibles a la corrosión. Corrosión por cloruros, por ejemplo, como puede ser en zonas costeras, o en zonas más al norte donde se utilizan sales anticongelantes en carreteras que luego penetran y llegan a la armadura creando esa corrosión, en caso de que sea de acero. En general, en cualquier aplicación donde hay agentes agresivos que bajen el pH del hormigón, por lo tanto, reduzcan la capa pasivante y de esa manera la protección que el hormigón de una manera natural da al acero. También estructuras con cobertura de hormigón mínima, donde esa protección del hormigón es muy baja.
Teniendo en cuenta las consideraciones electromagnéticas, pues en estructuras donde se requiera un refuerzo no metálico, es una aplicación muy interesante para las barras FRP, como pueden ser hospitales, como salas de rayos, donde necesitamos estas propiedades no electromagnéticas. Y por último, aquí en Florida no estamos muy acostumbrados a construir túneles porque no tenemos muchas montañas, tenemos más playas, pero en zonas muy montañosas las barras FRP se suelen utilizar en lo que es la cara de corte de los túneles, ya que por mucho que tengan una resistencia de tracción muy alta en la dirección longitudinal de la barra, en la dirección transversal es menor a la del acero, por lo tanto las tuneladoras pueden consumir esta armadura y pueden tunelar de una manera mucho más sencilla sin dañar la maquinaria. Algo interesante son los tipos de acabados de barras FRP. Nosotros que estamos acostumbrados más al uso de barras de acero, todas las barras de acero tienen, las vemos, no podemos identificar cuál es el barra, ya que la superficie está estandarizada. En el caso de las barras FRP no es así, y entonces cada productor utiliza un tipo de superficie o acabado, como podéis ver en esta imagen. Hay productores que utilizan un recubrimiento de arena, envolturas helicoidales, algunos corrugas hechas con resina, pero es diferente. Sin embargo, todas las barras tienen que tener un proceso de aceptación y entonces estos acabados están comprobados que funcionan. Otra curiosidad es que mucha gente piensa que al ser barras de fibra no se pueden doblar, no se pueden crear diferentes formas. Sin embargo, hoy en día hay la tecnología suficiente para crear todo tipo de estribos o cualquier diseño que se necesite. En ese sentido, no hay problema. Y por último, para acabar esta sección, vamos a ver un poco las propiedades mecánicas, en este caso las propiedades mecánicas a tracción. En la parte derecha podéis ver la relación genérica tensión-deformación de las diferentes barras FRP en los 4 colores y luego en negro está el acero. Hay muchas cosas que tienen en común. Por ejemplo, todas las barras FRP que están presentadas tienen una mayor resistencia a tracción, pero sin embargo menor rigidez que el acero o menor módulo elástico. Por lo tanto, proporcionan menos confinamiento y sufren una mayor deformación, algo que no es problema y se puede atajar con un diseño efectivo. Por otro lado, como bien he comentado antes, el comportamiento es anisotrópico, tiene una resistencia alta en la dirección de las fibras, pero al cizallamiento la resistencia es menor. Y por último, no tenemos lo que tanto nos gusta del acero, que es la ductilidad o la parte plástica. En este caso es lineal elástico hasta la rotura, y entonces es por eso por lo que no se puede utilizar en áreas sísmicas. Y aquí, como curiosidad, os enseñamos cómo se ve la rotura de una barra a tracción. Estamos acostumbrados al acero que haga un tipo de cuello y se vaya reduciendo la sección hasta que parta. En el caso de las barras FRP es lineal elástico hasta el final y en el modo de fallo es el que podemos ver en la imagen de la derecha, que es lo que le llamamos un fallo tipo escoba, que salen las fibras, como podéis ver. Con esto os paso al doctor de caso. Gracias, Álvaro. He de incluir un matiz, si volvemos atrás, que es importante recalcar que el comportamiento de las barras FRP, como ha comentado Álvaro, realmente es diferente, pero esto no constituye que no se puedan usar o que un ingeniero esté incómodo al usarlas. Y de aquí pasamos al diseño porque existen las herramientas hoy en día necesarias, siguiente Álvaro, para que cualquier ingeniero pueda diseñar cualquier estructura de hormigón con barras FRP. Y vamos a enfocarnos de las barras FRP que hemos hablado de varios materiales, como ha sido el vidrio, el basalto y el carbono, principalmente en las barras de vidrio, GFRP o GFRP, donde las barras a partir de GFRP
Normalmente no vienen pretensadas o posttensadas, y estas barras y las guías existen hoy en día para poder diseñar. Con respecto a las barras de carbón, en general las barras de carbón, o vienen a ser como strands, se utilizan principalmente para posttensado y pretensado, donde principalmente hay una variación de precio lineal de estas barras. En Estados Unidos dividimos el mundo en las estructuras de edificación y las estructuras de transporte en las guías. A mano izquierda ven las guías de diseño ACIE 440, la cual la última fue revisada en el 2015, y es importante matizar que el Comité 440, en donde los panelistas somos participantes, y hay muchos otros colegas que están desarrollando una guía de código, que vendría a ser un poco como la ACI 318 para el hormigón armado con acero. Esperamos que en un par de años esa guía empiece a tener un código, un lenguaje de código. Y del mismo modo existe la ACI 445, que es la especificación. Es decir, ya hoy en día uno puede recalcar, quiero este tipo de barra para esta construcción. A mano derecha ven las guías que existen de AASHTO, que es el Departamento Norteamericano para la Transportación, donde hoy en día se puede hacer una estructura, como vienen a ser los puentes, en su totalidad a partir de usando el uso de barras GFRP. Y específicamente en el estado de la Florida ha habido también bastantes guías, como se puede ver la guía de refuerzo de polímeros, FRPG, a mano derecha, ya que cada estado desarrolla dentro de sus estados las guías para transporte. Pero lo importante es, uno, las barras no se comportan como el acero y eso no importa. Y número dos, las herramientas para los ingenieros están ahí disponibles. Siguiente. Y por otra parte está el tema de la especificación, porque no todas las barras son iguales y eso es muy importante recalcarlo. Esta barra es una barra fabricada a través de pultrusión, no vamos a entrar mucho en ese tema, pero quiere decir que al fabricarse y al tener un comienzo de fábrica, el tema de control de calidad es muy importante. Y por lo tanto, la barra que se produce tiene que tener un mínimo de especificaciones. Aquí vemos dos especificaciones que existen. En el lado izquierdo tenemos el ASTM, que se conoce a través de internacionalmente, que fue publicada en el 2017, está siendo revisada actualmente, pero incluye las especificaciones mínimas del comportamiento de las barras. Y a mano derecha sería para el estado de la Florida, del Departamento de Transportación, y en ambos casos se especifica qué comportamiento tienen que tener las barras, tanto para certificación, además de la cualificación y control de calidad. De nuevo, una siguiente herramienta muy importante para que cuando un ingeniero necesite especificar un tipo de barra, sin haber elegido el fabricante, pues puede referenciar estas especificaciones. Siguiente. Y ahora te paso a ti la mano para que veamos unos cuantos diseños de flexión, de los cuales deberíamos decir, si hago una matiz antes de que comiences, Álvaro, que han habido más de 600 tipos de construcción en los últimos 20 años, estructuras principalmente en Norteamérica, en Estados Unidos y Canadá, utilizando barras de vidrio FRP. Vale, bueno, como bien ha explicado el doctor De Caso, nos vamos a centrar en la flexión. No quiere decir que sea la flexión el único caso al que se puede diseñar. Hay diferentes tipos de aplicaciones, como veis aquí, pilotes, todo tipos en los que hay corte, compresión, torsión, en los que también se puede utilizar FRP sin ningún problema. Debido a la limitación de tiempo, nos centraremos en la flexión. Pero quiero daros meter un apunte en el sentido de que la Universidad de Miami junto al Departamento de Transporte de Florida han creado un set de cursos mucho más extensos en el tema de diseño, en los que se ven todo tipo de diseños, que son 8 horas. Por lo tanto, si alguno está interesado en meterse un poco más a fondo en diseño de estructuras con FRP, no duden en contactarnos tanto o a nosotros o a cualquier representante de FICEM y os pondremos en contacto con la gente y os mandaremos el material. Bueno, pues vamos a ir un poco a lo que es el diseño.
la mayoría de las cosas no cambian. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos un material diferente. Las secciones planas permanecen planas, la deformación del hormigón es 0,03 según ACI, se desprecia la resistencia de tracción del hormigón, las barras están perfectamente adheridas al hormigón, otra vez igual que al acero, entonces hasta aquí es todo igual. Lo único que cambia es que la tensión de formación de las barras FRP es lineal hasta el fallo, por lo tanto tenemos que tener en cuenta eso a la hora de diseñarlo. Los modos de fallo, que podéis ver en la parte derecha de la diapositiva, son 3, al igual que con el acero. Está el fallo de compresión del hormigón, está el fallo de tracción de la armadura y entre medias el fallo equilibrado. Como bien sabéis, cuando diseñamos estructuras de hormigón con acero, el fallo que nos interesa es el fallo de tracción de la armadura para utilizar esa ductilidad de la que antes he hablado que nos proporciona el acero. Sin embargo, aquí con las barras FRP tenemos que hacer un cambio de chip y en este caso es el fallo que nos interesa. Y esto se ve en el código con los factores de reducción de resistencia. ¿Qué son los factores de reducción de resistencia? Son factores que disminuyen la capacidad teórica de una sección para dar un margen de seguridad. Por lo tanto, en la parte derecha tenemos los factores de resistencia del acero y en la parte izquierda de la armadura FRP. Si vemos una sección controlada por tracción, que hemos dicho que es la deseable, en acero tenemos un factor de resistencia de 0,9. Quiere decir que reducimos la capacidad teórica de la sección un 10%. Sin embargo, si está controlada por compresión, tenemos un 35% de reducción. En el caso FRP, si tenemos una sección controlada por compresión, al igual que el acero, tenemos un factor de resistencia de 0,65, pero como he comentado, si la sección está controlada por tracción, es una situación que no nos favorece tanto debido a la falta de ductilidad del FRP, por lo tanto el factor de resistencia, el factor de reducción de resistencia, se ve reducido a 0,55. Un ejemplo de esto podéis ver en la siguiente diapositiva. La mano derecha tenéis otra vez como recordatorio la gráfica tensión de formación de los diferentes FRPs y del acero. Como veis, la falta de ductilidad del FRP. Y en la parte izquierda tenéis una sección diseñada tanto en acero como en FRP. Tenemos en la barra roja es el momento de diseño para el cual queremos diseñar esta sección. Luego tenemos azul oscuro, tenemos la sección diseñada con acero y el resto son con FRP en diferentes situaciones. Claro que con el acero tenemos esa parte plana una vez llegada al momento de diseño, que es muy eficiente porque tenemos un factor de resistencia de 0,9, por lo tanto diseñamos solo un 10% por encima, pero luego tenemos esa zona plana o plástica que nos da la seguridad a la sección. En el caso de FRP, el comportamiento hasta el cracking es parecido. Luego, una vez pasamos el momento de diseño, vemos que no tenemos plasticidad, pero llegamos a un punto mucho más alto. ¿Por qué es mucho más alto? Porque lo diseñamos de una manera más segura, con factores de resistencia reducidos. Por lo tanto, tenemos una capacidad real mucho mayor que lo que es la demanda. Y entonces podemos decir dos cosas. Como tenemos una capacidad real superior, tenemos una sección más segura en tema margen entre capacidad teórica y capacidad de diseño. Por otro lado, debido a la reducción del módulo elástico, tenemos una sección que sufre más deformaciones. Por lo tanto, muchas veces, la mayoría de las veces, diría yo, cuando utilizamos barras FRP, el diseño está gobernado por el límite de servicio y no por el límite último. Tenemos una sección con mucha capacidad, por lo tanto, la rotura no es el fallo que nos preocupa, pero sí las deformaciones. Entonces, son esas deformaciones las que nos limita el diseño. Y ahora os dejo con unos casos prácticos que Francisco os guiará. Álvaro, un momento, me gustaría hacer una matiz en la
diapositiva previa. Hablando con muchos colegas, si puedes ir para atrás, Álvaro. Bueno, si visualizamos la diapositiva anterior, lo importante, creo que cuando uno se transfiere al diseño de hormigón con barras FRP, algunas veces me gusta ponerlo a nivel de cocina. Cocinar un bistec de carne es muy diferente a cocinar un pescado, por ejemplo. Y de la misma manera, cuando uno tiene una manera de cocinar el bistec y sigue esa pauta, tiene un muy buen almuerzo. De la misma manera, no se cocina de la misma manera el pescado. Y por lo tanto, como había comentado Álvaro, hay que realmente cambiar un poco ese énfasis donde se da vuelta a nuestro mundo, porque ahora la sección que nosotros queremos es una sección que falle a compresión, en la compresión del hormigón, y por otra parte tenemos que enfocarnos en la serviciabilidad de esa viga, las deformaciones. Entonces realmente hay un cambio educacional, porque siempre nos han educado de diseñar de una manera, pero realmente no hay ningún problema. Uno conociendo los materiales, conociendo la mecánica, los conceptos fundamentales no cambian, y si nos vamos a esos conceptos fundamentales realmente se puede hacer cualquier cosa. Vayamos a los casos prácticos y vamos a presentar 3 casos. Vamos a comenzar primero por el puente sobre el río Halls. Siguiente. Este puente ha sido una colaboración entre el Estado de la Florida, el Departamento de Transportación de la Florida, y hemos participado a nivel de investigación donde hemos tenido varios segmentos para ver cómo se deterioran con el tiempo. Además, ha sido una oportunidad de probar varios tipos de sistemas de FRP, barras de vidrio de basalto, barras de vidrio, de carbono, etc. Siguiente. Y si podemos, sí, siguiente. Y aquí vemos en esta diapositiva varios de los sistemas, me saltaste una, del puente, sobre el puente Río Halls, donde ha sido muy interesante a nivel de implementación. Y cabe recalcar que muchos de los problemas a nivel de la implementación del proyecto constructivo no resultaron debido al uso de barras FRP, pero debido a problemas de planteamiento del project management. En un caso hubo una avestruz que hizo un nido durante un fin de semana y hubo un retraso de 2 semanas. Pero lo importante de este proyecto que ya ha finalizado ha sido realmente una oportunidad de probar muchos sistemas que han sido realmente beneficiosos, y este fue un reemplazo, es decir, el puente anterior, si podemos volver 2 slides hacia atrás, Álvaro, a mano derecha hubo un reemplazo de ese puente completo porque ese puente se había deteriorado después de unos 30 años de servicio. El diseño de este puente nuevo con FRP se espera que por lo menos llegue a 75 años y estamos viendo una más para atrás, Álvaro, y estamos viendo la capacidad de llegar de 100 a 150 años. Entonces, este puente realmente estamos tratando de hacer un estudio a largo plazo y confirmar si las secciones de diseño de hormigón con FRP pueden llegar a tener una vida de servicio de 150 años. Vayamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es un muelle. Vamos 3 slides hacia adelante, por favor. Este muelle fue un proyecto muy interesante, localmente ubicado aquí en Miami. Después de un pequeño huracán, creo que no llegó a ser categoría 1, destruyó un muelle residencial. Siguiente, Álvaro. Álvaro, no sé si me escuchas. Vamos a la diapositiva 29. Me he cortado yo, ¿eh? ¿Esa es la que estoy yo? Yo estoy viendo la de... Sí, te escucho, estoy viendo la del puente sobre el río Halls. Igual hay un retraso. Ahora estoy viendo la última. Yo estoy en el iPad. En el muelle, ok. Bueno, imaginemos que aparecerá. Mientras tanto, ahí estamos. La foto que ven es básicamente lo que quedó del muelle anterior. Era un muelle de madera.
y obviamente la sección de hormigón que quedó estaba bastante corroída. El propietario de la residencia quiso construir un muelle resistente que durara 150 años y también pues, es alumno de la Universidad de Miami, conoce el tipo de investigación y materiales con los que trabajamos y nos preguntó si podíamos adelantar y diseñarle un muelle que durara esos 150 años. Siguiente, Álvaro. Es un muelle que usa lo que llamamos el ABC, Advanced Bridge Construction, es decir, se prefabrica ese muelle, que era la diapositiva 30. No sé si estás ahí, Álvaro, me imagino que ya llegará. Vamos a ir simplemente hacia adelante para no... Yo estoy aquí, ¿no? Para no volverte loco, ok. Ahora cuando llegue, el muelle muestra esas 3 secciones, que eran los pilotes, el slab y los pile caps, que fueron prefabricados y realmente la idea era de montar esto en un solo día. Siguiente. Estoy pasando las diapositivas, Francisco, no sé de qué. 31, deberíamos estar en la diapositiva 31. Parece que hay un lag, entonces quédate en la 31 y ahí voy poco a poco, pero no le des mucho para que no disculpen estos problemas técnicos. Aquí. Entonces, como ven, después de haber prefabricado esas secciones, también en este muelle se utilizaron tanto barras de vidrio como barras de basalto y a mano derecha en la parte baja ven ahí la barra de vidrio doblada, la barra longitudinal de basalto y después como una malla negra, esa malla negra es una malla a base de basalto que viene prefabricada y presellada. Entonces fue una oportunidad de utilizar muchos sistemas de FRP, además de los detalles de construcción rápidos, como había comentado antes, y en la foto en el centro baja se ve cómo se juntaron los slabs o la parte del muelle con una FRP prefabricado para evitar que nadie se caiga. Siguiente. La construcción, como comenté, fue rápida, se montó y realmente lo más interesante de este proyecto fue el uso de agua salada para la mezcla del hormigón. Sí, me han escuchado, agua salada para el uso del hormigón. No debería sorprenderles porque al no tener acero y no tener corrosión, el uso de agua salada es posible y varios estudios, varios de los que hemos también podido organizar aquí en la universidad, han demostrado que el uso de agua salada no cambia de ninguna manera la sección de hormigón. Siguiente. El último ejemplo que queríamos compartir con ustedes es, creo que uno de los más interesantes que fue terminado el año pasado y era para proteger la carretera A1A que queda un poco más al norte en Flagler, aquí como a 3 horas de Miami. En esta primera diapositiva ven el destrozo que causó el huracán Matthew durante millas y millas de esa carretera. A nivel de costos económicos para la ciudad son realmente increíbles y desafortunadamente el número de millas de costa que hay tanto en Estados Unidos como mundialmente, estuve en una presentación, creo que habían como más de 600.000 kilómetros, representan una vulnerabilidad para esas ciudades o pueblos, ya que dependen de la necesidad de esas carreteras no solo a nivel de turismo, pero también para poder evacuar en casos de huracanes. En fin, ¿cómo se desarrolló el proyecto? El proyecto generó una barrera usando auger cast piles, es decir, se taladra un agujero y en ese agujero después se instalan los pilotes y todos los pilotes fueron, como los ven ahí en la parte superior derecha, a base de barras de vidrio FRP. Y pueden ver cómo esos pilotes fueron instalados a mano izquierda. Siguiente. Es interesante recalcar la cantidad de la longitud del muro, 1,5 kilómetros, casi 1 milla, y el número o la cantidad de barras FRP que se generaron. Una de las grandes avenidas de este proyecto fue la rapidez de construcción. Y hay que recalcar que el contratista terminó mucho antes de lo esperado y
y en parte se debe al uso ligero de estas barras y la capacidad de construir esos pilotes rápidamente e instalarlos. Entonces, realmente hay beneficios indirectos del uso de las barras FRP. Siguiente. En la siguiente diapositiva podemos ver un poco las diferentes etapas de la construcción. Te pasaste una. A mano derecha arriba, si puedes ir para atrás. Diapositiva 36. Va con mucho retraso. Sí, bueno. 36 ahora. Ok, déjala ahí y ahora vamos para allá. En la diapositiva 36, ahora cuando lleguen, se ven las diferentes etapas de la construcción y cómo el tipo de barras FRP en los pilotes y en el tope de esos pilotes se utilizaron. Y de nuevo, fue muy impresionante ver la rapidez de construcción en este proyecto. Todavía seguimos en la 37, por lo menos esa es la que veo yo. Bueno, y la diapositiva que estamos viendo, si volvemos para atrás, pero es una de las que más me gustan. Ahí hemos vuelto a la 36, de nuevo, en esta diapositiva pueden ver los diferentes procesos constructivos de las secciones de FRP. Siguiente. Pero la diapositiva que más me gusta de este proyecto era la que estamos viendo previamente, ahora saltaremos, que es cómo terminó el proyecto. Desafortunadamente quedó enterrado. Bueno, eso es lo que tiene que hacer ese muro de protección para la carretera, pero la capacidad de poder regresar al estado natural de la duna de esa sección y que esa duna también a nivel ecológico haga lo que tiene que hacer a nivel de protección, fue muy interesante que se pudiera hacer. Y creo que siguiente diapositiva, volvemos a recalcar que estos 3 proyectos y muchos más, hay un recopilatorio dentro de la página web del Departamento de Transportación de la Florida, donde se pueden ver, donde hay básicamente un par de páginas resumiendo ese proyecto y proporcionan información muy importante a los ingenieros para que se den cuenta de lo que hay ahí. Y además hay muchos recursos disponibles, muchos de ellos gratuitos. De nuevo, el Departamento de la Transportación de la Florida es un líder en este aspecto y dentro de la página web de Structures Design, del diseño de estructuras, como ven ahí delante, tienen diseños de criterios, especificaciones, estándares, proyectos y demás. Álvaro, te paso a ti para que recalques un poco las conclusiones de esta presentación. Muy bien, gracias, Francisco. Bueno, lo sentimos estos problemas técnicos de esta era digital, que a veces se complica un poquito cuando parece que está todo bien coordinado. Nada, simplemente concluir la presentación recalcando que el uso de las barras FRP está consolidado hoy en día. No es ya un material nuevo, es un material que ya ha sido adoptado en múltiples ocasiones y es un refuerzo viable para las estructuras de hormigón armado. Especialmente el uso de las barras FRP problema crítico de la corrosión. Por lo tanto, se convierte en una solución muy interesante en zonas costeras y en zonas donde la corrosión sea un problema. El comportamiento de tracción de las barras FRP es lineal elástico hasta el fallo. Tiene mayor capacidad a tracción, pero rigidez reducida en comparación al acero. Por lo tanto, a la hora de diseñar tenemos que tener en cuenta estas propiedades, pero como bien hemos comentado, se puede diseñar sin ningún tipo de problema. De hecho, existen guías de diseño para el uso de barras FRP que las podéis descargar y podéis diseñar de una manera muy segura. Y además tenemos múltiples proyectos que ya usan barras FRP. Por lo tanto, no vais a ser los primeros en caso de adoptar esta tecnología, lo que os puede dar un margen extra de seguridad y las herramientas y recursos que, por ejemplo, el Departamento de Transporte de Florida tiene públicas en la página web. Por lo tanto, con esto concluimos la presentación. Queremos agradecer a todos los participantes por vuestra atención. A FICEM, la Federación Interamericana del Cemento,
por coordinar este webinar y a todos los organismos e instituciones que han hecho posible que nosotros hoy podamos estar aquí, como son la Universidad de Miami, el Centro para la Integración de Materiales Compuestos e Infraestructura, a MAFIC y al Departamento de Transporte de Florida. Con esto, muchas gracias otra vez y quedamos atentos a vuestras preguntas. Muchas gracias, Francisco y Álvaro, por esta interesante presentación. El profesor Nani por todo el apoyo. Sabemos que es poco tiempo para entrar en los detalles de esta solución constructiva. Sin embargo, vamos a tener la posibilidad de contar con un artículo de este grupo de académicos de la Universidad de Miami en la revista Cemento y Concreto de FICEN de este año, la cual será publicada en formato digital. Así que los invitamos a todos a que estén pendientes de las redes sociales, donde se anunciará próximamente la publicación de la revista. Ahora vamos a dar inicio al módulo de preguntas. Dado el tiempo, hemos seleccionado algunas de ellas. Pregunta Federico Ferreira: ¿qué conocimiento se tiene de la durabilidad de la barra? Tomar esa pregunta es muy buena pregunta, porque durante muchos años siempre ha habido un poco de terror, es una barra de plástico, ¿no? Y la barra de plástico se tiene que deteriorar. Han habido muchos estudios, y unos estudios últimos publicados de nuevo por compañeros de la universidad, que ha demostrado que barras que se han extraído de puentes que han estado más de 15 años en servicio, básicamente la degradación de esas barras equivale a un 3 a un 7% de la capacidad última. Que realmente eso se transfiere a una vida útil en servicio de mínimo 50 años, que sería la vida de servicio de ese puente, pero se puede realmente extraer de 75 a 100 años con un nivel de alta reliabilidad. En resumen, la durabilidad existe y no debería ser ningún problema. Doctor Nani, no sé si quiere añadir algo. You're muted. You need to unmute. I can add on in English. I apologize. My knowledge of Spanish is not sufficient to be intelligent in responding. But as Dr. De Caso indicated, the issue of durability, I think, is beyond us. We have demonstrated in the lab and in really a major project sponsored by ACI, the American Concrete Institute, Strategic Development Council, the viability of these materials in existing bridges. And actually, maybe later, through the help of FICEN, we will send you the link to the report that we produced on these 11 bridges. Muy bien, seguimos a la siguiente pregunta. Muchísimas gracias. Fernando Funes: ¿cómo es el comportamiento con respecto a la temperatura, es decir, el coeficiente de dilatación de las barras FRP con respecto al concreto? De nuevo, muy buena pregunta. El coeficiente, y vamos a hablar de la compatibilidad entre la barra y el hormigón, realmente viene a ser negativo. Por lo tanto, el coeficiente de la barra. Entonces, eso realmente equivale que la compatibilidad no sería tan buena. Pero la magnitud de esa compatibilidad es ínfima. Por lo tanto, en base a los estudios que se han demostrado, esa compatibilidad no se transfiere a ningún problema, y por lo tanto no hay problemas de coeficiente de expansión entre la barra y el hormigón. Pregunta Fernando Martirena: ¿el hecho de que el FRP tiene un módulo de elasticidad más bajo no compromete el estado de deformación por deformación? Sí, que veo que estás pregunta, Francisco. Ya, es que no, sí, adelante. Ando con mala conexión, parece. No, como bien mencionado, sí que es verdad que el módulo de elasticidad es menor en el caso de las barras FRP, pero no es un problema, es simplemente algo a tener en cuenta en el diseño. Es que cuando diseñamos con barras FRP, las estructuras de hormigón armado normalmente, habitualmente o prácticamente siempre, está gobernado el diseño por el estado de servicio, no el estado límite último. Por lo tanto,
las deformaciones que usted comenta son las que limitan el diseño y no la capacidad que nos sobra en comparación con el acero. Entonces es algo que existe, algo que está comprobado y algo que se puede combatir con un diseño efectivo sin ningún tipo de problema. Bien, pregunta Luis Capellán, ¿con qué podemos fijar los estribos a las barras longitudinales? Muy buena pregunta técnica. Hoy en día se podrían utilizar tiras de metal recubiertas de plástico. La cantidad de ese acero es, de nuevo, ínfimo a nivel de la corrosión. Esa sería una técnica. Obviamente uno diría, pero ¿por qué utilizar tiras de acero cuando la idea es hacer una sección que no tenga acero, ¿no? Y por el otro lado se usan tiras, lo que llamamos zip ties, estas tiras de plástico que se ponen y se estiran, que también pueden ser efectivas. Existen clips, muchas empresas desarrollan clips donde la barra se conecta, que son de plástico, y por lo tanto hay muchas opciones a nivel de conexión y que existen. Y de nuevo, insisto que los de acero se pueden utilizar recubiertos de plástico, pero si uno quiere ir a una sección completamente sin acero, las soluciones existen y viene a ser un tema de pues, acostumbrarse, ¿no? Es cierto que hay muchos contratistas que, por ejemplo, en el área de prefabricación tienen pistolas automáticas que mejoran y aceleran la construcción de las secciones, y esas pistolas obviamente no son compatibles, por ejemplo, con los plásticos, pero de nuevo hay opciones que vienen a ser de igual performance, de igual capacidad. En Ricardo Ortiz, ¿se pueden utilizar las barras FRP para refuerzo de silos? ¿Puedes repetir? ¿Se puede utilizar las barras FRP para? Para el refuerzo de silos. Me imagino que se refieren silos en la producción de cemento, para almacenar el cemento. Silo structure, yes, absolutely. Correcto, sí, silo structure, sí, un silo. Por supuesto, como habíamos mencionado antes, cualquier tipo de carga, sea tracción, tensión, torsión, flexión, realmente no importa, se puede diseñar de esa manera. Lo que digamos, lo importante de esta presentación es que lo que uno ha aprendido a nivel del diseño de hormigón, que cuando uno habla del diseño de hormigón automáticamente es acero, ¿no? Eso nunca se ha dudado, siempre ha tenido el acero. Al remover el acero y traer un material que es lineoelástico, que no es dúctil, pues tiene que cambiar la mentalidad de ese diseño. Y de la misma manera que ese silo, que podría ser en confinamiento y compresión principalmente, pues se puede también diseñar. Quick comment, if I may. A silo structure could be ideal for the use of FRP because there could be a significant saving in weight, which really impacts the foundation. The saving in weight would be for thinner cover, and also, as Alvaro has indicated during his presentation, the weight of the reinforcement is 1/4 the weight of steel. So silos could be an ideal utilization. Y recalco en castellano que al tener barras que no son de acero, la recubierta del hormigón se puede reducir y por lo tanto eso en estructuras masivas como vienen a ser las de los silos, el peso que esa estructura influye en los cimientos se reduciría significativamente, por lo tanto el costo total de esa estructura del material se podría reducir. Entonces uno empieza a darse cuenta de otros beneficios indirectos que existen en ese diseño. Gracias. Siguiente. Vale. José Lozano, en cuanto a adherencia del concreto para barras, ¿cómo afecta el desempeño de la estructura combinada comparada con el acero normal? Y para los esfuerzos cortantes, ¿cómo funciona en comparación con el acero tradicional? Muy buenas preguntas. Yo me voy a enfocar en lo de la adherencia, y para que una sección en hormigón funcione tiene que haber un mínimo de adherencia. Y por lo tanto hay unas pruebas que se especifican también en las especificaciones de barras FRP, que ese mínimo de adherencia
se tiene que generar para poder confirmar que la barra sea efectiva. Lo que también hay que pensar a nivel de adherencia, que es ya entramos un poco técnicos, que viene a ser el KB factor, el factor de coeficiente de bond, viene a ser un poco cómo uno puede controlar el nivel de fisuras que existe. Y estas fisuras vienen realmente controladas por el espaciamiento de las barras en flexión longitudinales. Entonces, contestando la pregunta, por una parte, y parece que mi cámara se ha cortado, pero no sé si me siguen escuchando. Sí, te escuchamos, Francisco. Por una parte hay que asegurarse de que ese mínimo de adherencia existe, y de hecho hemos visto que en muchos casos una adherencia demasiado buena puede ser mala, porque pueden haber tensiones dentro del hormigón. Y por otra parte, a nivel de bond coefficient, el espaciamiento entre barras, y dependiendo de esa adherencia que tiene esa barra, uno puede incrementar ese espaciamiento sin tener fisuras, por lo tanto uno necesitaría menos barras para esa sección. Entonces vendrían a ser dos partes. Doctor Nani, no sé si quiere contestar en inglés la siguiente parte, que viene a ser el corte, shear. Shear compared to... I don't think that the bond issue for both flexure and shear are a concern. And actually, as Dr. De Caso explained, in FRP reinforcement, we have the ability to define a range of quality of bond that can be better than steel rebars or worse than steel rebars. So the issue of bond development length, anchorage, is an issue that we, meaning the industry, the FRP industry, has resolved in a very elegant way. The only negative aspect of this is that there is no standard for the deformation on rebars. And so therefore, every company has its own configuration, which can create a little bit of difficulty in the designer to determine what he or she wants. Y terminaría recalcando que a nivel de corte, si uno se fija solo en el corte, en general, en estructuras de hormigón, uno ni siquiera verifica si la sección tiene corte, ¿no? Se da muchas veces por asumido. En este caso, siempre conviene verificar. Como ya hemos dicho, en general es la capacidad de flexión o las deformaciones las que vamos a comprobar, pero el corte siempre hay que venir a verificarlo, ya que la capacidad de corte de las barras es menor que las del acero. Bien, y por honor al tiempo vamos a dar por finalizado el módulo de preguntas. Francisco, Álvaro, profesor Nani, ¿tienen algún comentario final? Yo terminaría recalcando que una invitación a que prueben las estructuras. Creo que es importante que a medida que hay nuevos materiales, nuevas tecnologías y nuevas soluciones, que las integremos en nuestra bolsa de herramientas. Y no solo las integremos, pero también las utilicemos. Muchas veces existen muchas tecnologías y no llegamos a usarlas o a darle el uso que tienen. Y nos vamos a dar cuenta que en ese proceso, que muchas veces es un poco complicado, difícil y puede doler al principio, porque hay un aprendizaje, en ese proceso se van a dar cuenta muchos de los participantes aquí hoy presentes que hay una serie de beneficios que creo superan a esa dificultad inicial. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Y les recordamos a los asistentes que nuestro siguiente webinar es el miércoles 7 de octubre a las 10 a.m. de Colombia, el cual estará relacionado con el programa de liderazgo y empoderamiento en seguridad SELF de UNACEM Ecuador a cargo de Xavier Bunomú, gerente de seguridad UNACEM. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estén enterados de todas las actividades de FICEN y las noticias de actualidad de la industria del cemento. El webinar que acabamos de ver estará disponible en la página web de la Federación a partir de la próxima semana.
Al finalizar este webinar, abrirá automáticamente una encuesta relacionada con el desarrollo de esta videoconferencia, así que les invitamos a que nos ayuden a responder. Gracias a todos por su participación y los esperamos el próximo miércoles. Que tengan un feliz día. Muchísimas gracias a todos. Gracias.